asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver. Padre Celestial, te damos gloria y honra porque solo tú la mereces. Gracias por este privilegio que tú nos concedes, Señor, de estar aquí una vez más para poder exponer el mensaje de tu palabra. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, y que tú toques a cada corazón conforme a la necesidad, Dios mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te bendiga. Dios bendiga a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma que nos permite el Señor en esta hora poder compartir esta experiencia de la cual vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes, esperando que Dios haga cosas grandes, cosas lindas a través de la distancia, a cada vida, a cada familia, a cada persona que nos esté viendo por medio de este podcast Vida Infinita. Dios te bendiga, Janet. Amén. Amén. Vamos a considerar el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 4 y 5. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Hoy tenemos para el deleite de cada uno de ustedes una experiencia vivida que marcó la vida de mi amada esposa, y ella le va a estar narrando cómo fueron dándose los acontecimientos y los eventos que ella pudo vivir a través de esa experiencia. Cuéntanos, Janet, cómo Dios te pasa por este proceso y cómo tú ves en medio de toda esta incertidumbre la mano de Dios en tu vida. Amén, amén. Pues mira, todo comenzó cuando Wesley, mi hija mayor, le tocó pasar un proceso difícil, y en ese momento pues ella quizás pues no tenía la capacidad para trabajar con tan serio diagnóstico, con todo lo que eso, ¿verdad?, iba a conllevar y todos los cambios que iba a conllevar a su familia. Y yo tuve que ser de mucho apoyo para ella, y fue bien difícil para mí como madre, porque nosotros siempre queremos que nuestros hijos tengan una vida de alegría, de triunfo, de celebración, pero también hay que considerar que van a llegar los momentos difíciles. Me estás hablando de un diagnóstico en la vida de ella, un diagnóstico en tu vida, un diagnóstico en la vida de ti. Bueno, ese diagnóstico pues fue en la vida de mi yerno Neftalí. Okay. Y al ella enterarse, ¿verdad?, pues de la noticia del diagnóstico de su enfermedad, Comienza a afectar su vida. comienza a afectarle a ella de tal manera que ella comenzó a padecer constantemente de crisis de ansiedad, donde hubieron ocasiones que a mí me llamaban de diferentes números de teléfono para decirme que mi hija estaba en una crisis, donde cuando yo llegaba al lugar, ella estaba tirada en el piso, sin sentido común, y era para mí frustrante yo verla así. No me, ¿verdad?, me
ponía entonces a interceder junto con ella, a tomarla de la mano, a empezar a darle palabras de aliento, hasta que ella pues poco a poco, ¿verdad?, iba cayendo en sí. Y fue sin número de ocasiones donde tuve que hacer esto. Ok, a tu yerno, Neftalí, le diagnostican una condición de cáncer. ¿Es correcto? Pero las repercusiones comienzan a afectar a tu hija al punto de que también te trastoca a ti. Sí, me afecta porque ella me llamaba constantemente a mi trabajo, donde me decía: mami, no puedo más, no quiero vivir, no sé qué hacer, estoy desesperada, no puedo con esto. Y aunque yo la dejaba tranquila antes de terminar la llamada, ya al momento de terminar de hablar con ella, yo me iba al baño de mi trabajo a llorar y a pedirle a Dios que tuviera el control, porque me preocupaba de que ella pudiera, ¿verdad?, hacer una locura, ya que ella estaba tan sensitiva a la situación, pues me llené de mucho temor. Ok, mira, hay muchas personas que ahora mismo nos están viendo, muchos diagnósticos, muchas condiciones, muchos estados y etapas por las que quizás tu hija pasó en un momento dado, y quizás también por las que tú también estuviste pasando. Aunque no hemos entrado en la parte donde te afectó directamente a ti, vamos a tratar un poco con lo que pasó con Luasli y con Neftalí. Pero ¿qué tú tienes que decirle a esa audiencia que te está escuchando, esa madre, a ese padre, a esa persona que esté pasando por una situación como la que tú viviste? Como le titulé a esto, Dios ve tus lágrimas. Amén. En muchos momentos yo no tenía palabras para hablar con Dios y lo único que podía hacer era llorar, pero cada lágrima tenía un sentido, un significado para Dios, y yo sé que Dios sabía lo que yo le quería decir. Así que lo que yo le quiero decir, ¿verdad?, a las personas que nos están escuchando, es que no podemos concentrarnos en la aflicción, no podemos concentrarnos en el dolor, porque si le damos paso a eso, nos vamos a descontrolar. Y entonces ahí es que van a llegar otros problemas como el que me sucedió a mí. Otros arranques. Exacto. ¿Y en qué manera comienza tú a trabajar con tu hija para que ella pueda estabilizarse? Bueno, ahí recuerdo que ella comenzó a activarse más en la iglesia, comenzó a coger unos cursos, comenzó a recibir ayuda profesional, y todas estas herramientas comenzaron a crear en ella una fortaleza de superación. Empezó a superarse, empezó a envolver su mente en otras cosas, ¿verdad? Y así pues poco a poco pues ella logró estabilizarse de esa situación. Ella comenzó a crear un backup. Sí. Con personas de Dios, con pastores, gente que se acercaron en medio de su crisis a darle aliento. Amén. Y eso de alguna manera también fue un aliciente para tu vida, porque al tú obtener esa respuesta, como decía, que Dios ve cada lágrima, también Dios en cada petición de cada una de esas lágrimas trae consigo una respuesta. ¿Cómo tú pudiste manejar dentro de la crisis del hogar, de lo que estaba sucediendo internamente en el proceso de tu yerno, de Neftalí? Neftalí fue diagnosticado
diagnosticado con cáncer. ¿Cómo te afectó eso a ti? Si de alguna manera te afectó. Sí, me afectó mucho porque él se queda sin trabajo. Recientemente ellos adquiriendo una casa. ¿Se van todas las finanzas al suelo? Sí, porque no habían dado ni siquiera el primer pago porque llevaban días ya de haber adquirido su casa. ¿Y cómo Dios soluciona esa situación? ¿Cómo Dios, en qué parte de esta dinámica, en este momento de lo que está sucediendo, tú ves la mano de Dios trabajando en la vida de Nestal y en la vida de Juan? Bueno, hubieron personas que fueron tocadas por Dios, donde al conocer la situación, ¿verdad? Pues pusieron su granito de arena, ¿verdad? Y supieron diversas necesidades donde ellos pudieron salir a flote, porque inclusive en un momento que el Wanli iba a ser el único sostén de ellos, tiene un accidente de carro y el carro fue pérdida total. Por poco pierde su vida. Por poco pierde su vida en este proceso. A Dios gracias que había un muro de cemento, porque cuando yo vi cómo quedó el carro, ¿verdad? Vimos cómo quedó el carro. Sí, yo decía, wow, Señor, Dios mío. Dios presentó su vida. Amén. Y al ella pues quedarse entonces un tiempo también sin trabajar, pues para mí fue bien difícil, fue frustrante, porque yo decía, wow, esto es como que una cosa tras otra, ya él a punto de recibir el primer tratamiento y quedarse sin transportación. Fue una secuencia de eventos que comenzaron a afectar tu vida, la vida de tu hija y la vida de tu yerno, para que este momento que compartimos, ya sea por entrevista, ya sea por testimonio, por la palabra que vamos a estar trayendo en cada uno de nuestros segmentos, lo que queremos es alcanzar a las vidas y vean en esta plataforma, en este programa, un aliciente, porque lo que vamos a tratar ahora, el testimonio de lo que nos va a hablar el Yane, es cómo esto comienza a afectar tu salud, cómo esto comienza a provocar que tu salud, y no solamente tu salud, tu relación en tu trabajo, en la iglesia, en tu hogar, comienza a drenar tu vida de una manera tal que yo quiero que tú nos cuentes, ¿verdad? Por tus propios labios, ¿cómo fueron esos tiempos? Pues mira, ya era tanto lo que yo llevaba acumulando por las preocupaciones, porque todo lo que ellos estaban pasando, y a veces uno como que tú quieres dar más pero no puedes, el pensamiento de que ellos estén bien, que ellos logren estabilizarse, que Nestalí salga de su enfermedad, de que mi hija se le quite ese temor de que él pues vaya a morir, para decirlo así, ¿verdad? A quedarse desamparada, y comencé a sentir unos síntomas donde ya yo sentía que mi cuerpo no estaba respondiendo normalmente. Empecé, por ejemplo, lo que me tomaba segundos en acostarme en mi cama, ya me estaba tomando 3 minutos en acostarme en mi cama. Ya no podía peinarme, no podía doblarme, andaba coja. Era algo que no era yo.
Estabas perdiendo tus facultades motoras. Sí. Ok. ¿Y dónde, en medio de toda esta problemática, dónde tú ubicas, dónde tú localizas tu fe, tu relación con Dios? ¿Qué sucedía en tu comunión, en tu interacción con Dios? Cuéntame de cómo tú hablabas con Dios en medio de todo este proceso. Yo lo que hacía era que me iba delante de la presencia a llorar, porque yo me sentía como una persona de más edad a la que yo tengo. Y yo le decía, Señor, tú eres mi sanador. Yo necesito que tú hagas un milagro en mí. Ayúdame, te necesito. Yo necesito que tú hagas algo en mí. ¿Qué está pasando conmigo? Perdona que te interrumpa, pero cada lágrima respondía con más eficacia que cualquier palabra que tú pudieras presentarle al Señor de corazón. Sí, porque como bien yo leí aquí, que dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Fueron muchos momentos que quizás, para ser honesta, no salían palabras de mis labios, porque era una carga tan grande la que yo sentía, era una aflicción tan grande que ya yo había dejado que me dominara por completo, que yo no tenía palabras para hablar. Pero yo sabía que mis lágrimas Dios las entendía. Para beneficio de los que nos escuchan, no quiero entrar de lleno en este detalle, pero cuánta falta te hizo un abrazo, cuánta falta te hizo una palabra, cuánta falta te hizo una visita, cuánta falta te hizo escuchar palabras de aliento en medio de todo ese proceso. Muchas veces, donde tuve que acudir a Dios, porque como te expliqué ahorita, yo me iba al baño de mi trabajo a llorar, pero realmente yo no quería que nadie me viera, Claro. porque uno quiere verse fuerte, que te vean fuerte, pero la realidad es que hay momentos en que ya no puedes ser fuerte. Y eso fue lo que me pasó. Pero siempre acudí a Dios. Y aunque hubieron muchas veces que sentí que yo estaba peleando sola, yo sé que Dios estaba ahí. Porque fíjate como dice el versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. O sea, van a haber momentos en que hay que luchar solo, hay que luchar sola. Y sabemos que Dios siempre va a estar ahí porque Él es fiel, Claro. siempre se va a mantener ahí. Y a veces es necesario que en esa soledad tú puedas allegarte más a Dios, ¿verdad? Y conocer más a Dios, porque estás dependiendo solo de Él. ¿Qué tienes que decirle a las personas que nos escuchan? Que como tú en un momento dado se sienten solos, se sienten afligidos, se encuentran con tantas preguntas y tantas interrogantes en medio de su situación, es por la que están pasando, pero no hay una respuesta. No llega ese abrazo, no llega esa palabra de fortaleza. Sabemos que Dios recoge en su redoma nuestras lágrimas, y como bien te decía anteriormente, que esas lágrimas
se convierte en una respuesta más efectiva que cualquier oración, cualquier palabra que podamos hacer. ¿Qué tienes que decirle a las cámaras que te están viendo y a esas personas que están escuchando en este momento este testimonio terrible del cual tú nos estás compartiendo? Siempre Dios está al pendiente de nosotros y más bien es como un examen. Yo creo que más bien lo que Dios hace a través de los momentos difíciles es examinarnos. ¿Qué tan fuertes somos? ¿Qué tan débiles somos? ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Qué vas a hacer? En un momento, pues, yo me sentí débil porque dejé que esa tristeza me dominara y esa tristeza comenzó a descontrolar lo que podemos llamar la química de nuestro cuerpo, porque el cuerpo se pone inestable, porque la acumulación de tristeza no es buena. No es buena porque eso empieza a cargarte, te empiezan a dar espasmos y si seguimos mencionando sin números de síntomas que nos pueden dar a causa de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Fíjate qué importante y qué tremendo es que en medio de este proceso y del testimonio que tú nos estás dando, tú confiesas y entiendes que aunque en medio del proceso te sentiste sola, agobiada, triste y que todo eso comenzó a afectar tu salud, Dios estaba presente, pero no llegaba de parte de Dios la parte donde tú comienzas a recibir, donde Luarne comienza a recibir, donde Nestari comienza a recibir la respuesta de Dios que cambia el escenario completamente, cambia el panorama y de alguna manera vuelve nuestros corazones a tornarse de la fidelidad de Dios, a agradecerle a Dios que ya toda esa tristeza se fue, todo ese agobio, todas esas condiciones, no solamente físicas, sino también mentales y psicológicas que te afectaron. Y yo doy fe de eso porque yo también lo viví a tu lado, pero la respuesta de Dios, ¿cómo tú recibes por medio de la sanidad? ¿Cómo tú recibes por medio de ese aliciente que comienza a traer paz a tu vida? Esa respuesta de Dios. La búsqueda, la oración en secreto. Y empecé a trabajar conmigo, empecé a exteriorizar todas esas emociones y poco a poco empecé a trabajar con lo que yo tenía que trabajar, que me tocaba a mí hacerlo, porque hay una parte que Dios hace, pero hay otra parte que nos toca a nosotros. Exacto. Así que yo comencé a tomar decisiones, ¿verdad? Y poco a poco empecé a recuperar mi salud, poco a poco. Así que todas estas cosas que Dios puso en mi corazón en hacer para lograr recuperar mi salud, ¿verdad? Como la tengo en el día de hoy, gracias a Dios. Así lo hice. Como Dios puso en mi corazón lo que yo tenía que hacer, eso fue lo que yo hice. Y aquí estamos, pero me tomó tiempo. Tanto así que tuve que coger terapia física para tener, ¿verdad? Retomar, porque ya había perdido fuerza. Y tuve que coger terapia, tuve que hacer ejercicio, tuve que tomar vitaminas,
O sea, tuve que hacer cosas que me correspondían hacer, podría decir, casi 2 años en poderme sentir bien. En medio de todo ese proceso, en medio de toda esa situación, en medio de toda esa oscuridad que tú no veías el día en que todo eso acabara. Para cerrar este segmento y darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite haber podido compartir con la audiencia y con las personas que nos están viendo, qué palabras de agradecimiento, y para que culminen también con un mensaje de fe y de esperanza a aquellos que nos están viendo. Pues le doy gracias a Dios porque la realidad es que yo decía, Dios mío, recuperaré mi salud, podré ser la misma de antes, podré tener mis habilidades para poder hacer las cosas del hogar. Fue bien frustrante para mí. Pero por eso yo les exhorto, ¿verdad?, a no dejar que la tristeza se haga dueña de tus emociones. Por eso la Biblia nos habla de lo que es el control de las emociones. El dominio propio. El dominio propio. Y cuando tenemos el dominio propio, sabemos ponerle límites. Ok, tristeza, es normal que llore, pero no es que vas a adueñarte de mi vida. Pero hasta ahí llegaste. Exacto. Y yo no puse el límite que tenía que poner. Y por eso llegué al punto donde llegué. Que quizás nadie lo sabía, que quizás nadie podía entenderlo porque yo estaba así. Claro. Pero las personas cercanas a mí y Dios pues sabían ese proceso por el que yo estaba pasando. Así que mi exhortación es no dejar que la tristeza se adueñe de tus emociones. Sabemos que reímos dice la Biblia que tenemos que reír con los que ríen Llorar con los que y llorar con los que lloran. O sea que nos va a tocar momentos que vamos a reír, pero nos van a tocar momentos que vamos a llorar. Y no podemos dejar que la tristeza sea el dueño de nuestras vidas, sino siempre mantener nuestra confianza alineada al pensamiento de Dios. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Cuando tú piensas que ya no hay esperanza, ok, aquí se acabó todo, hasta aquí llegué, ya no doy para más, ya Dios tiene otro pensamiento. Bueno, cerramos este segmento de Vida Infinita. Oscar, una vez más, agradeciéndole a cada uno de ustedes que nos ven y comparten cada una de estas experiencias vividas. Próximamente estaremos nuevamente con un segmento más, esperando que sea de edificación y de bendición a su vida. Así que llamen. Dios les bendiga. Dios les bendiga.